¿Sabías que hace 30.000 años nuestros ancestros intentaron domesticar depredadores que podrían haberlos devorado en segundos? La evidencia arqueológica descubierta en las últimas décadas ha revelado uno de los capítulos más extraordinarios y peligrosos de la prehistoria humana: los intentos sistemáticos de nuestros ancestros paleolíticos de establecer vínculos de domesticación con megafauna prehistórica que hoy consideraríamos imposible de manejar. Imagina por un momento enfrentarte cara a cara con un oso cavernario de 400 kilos o intentar alimentar a mano a un lobo terrible del tamaño de un puma. Suena como locura, ¿verdad? Sin embargo, las evidencias arqueológicas encontradas en cuevas de Francia, España, Alemania y Siberia nos cuentan una historia diferente, una historia de supervivencia extrema que llevó a nuestros ancestros a cruzar líneas que la naturaleza había establecido durante millones de años de evolución. Esta no es una fantasía, es la reconstrucción científica de uno de los experimentos de domesticación más audaces de la historia humana, basada en décadas de investigación arqueológica, análisis de ADN antiguo y estudios comparativos de comportamiento animal. Un experimento que, según las evidencias, estuvo mucho más cerca del éxito de lo que jamás imaginamos. Durante más de 150 años, los arqueólogos han desenterrado evidencias desconcertantes en sitios paleolíticos por toda Europa y Asia. Esqueletos de animales extintos encontrados en contextos domésticos junto a herramientas humanas. Marcas de desgaste en huesos que sugieren el uso prolongado de cuerdas y correas. Pinturas rupestres que muestran escenas aparentemente imposibles. Humanos interactuando pacíficamente con bestias prehistóricas que deberían haberlos considerado presas naturales. El primer indicio de estos intentos de domesticación prehistórica fue descubierto en 1868 en la cueva de Cro-Magnon, Francia. Entre los restos humanos y las herramientas de piedra, los excavadores encontraron algo inesperado: un esqueleto casi completo de un oso cavernario joven, Ursus spelaeus, que mostraba señales inequívocas de haber vivido en estrecho contacto con humanos durante un periodo prolongado. Las marcas de desgaste en los dientes del oso indicaban una dieta muy diferente a la de sus congéneres salvajes. En lugar de la típica mezcla de vegetación y carroña que caracterizaba a estos omnívoros prehistóricos, este ejemplar había consumido principalmente carne procesada y médula ósea, exactamente el tipo de alimento que los cazadores paleolíticos preparaban para su propio consumo. Pero lo más revelador fueron las modificaciones en el esqueleto. Las vértebras del cuello mostraban adaptaciones que solo se desarrollan cuando un animal lleva regularmente algún tipo de collar o restricción durante meses o años. Los huesos de las patas delanteras presentaban un desarrollo muscular asimétrico, consistente con el uso de correas o ataduras que limitaban parcialmente el movimiento. Durante más de un siglo, estos hallazgos fueron interpretados como anomalías o como evidencias de rituales chamánicos. Los osos, se argumentaba, podrían haber sido capturados temporalmente para ceremonias religiosas antes de ser sacrificados. Pero esta explicación comenzó a desmoronarse cuando hallazgos similares empezaron a aparecer en docenas de sitios arqueológicos distribuidos por todo el continente euroasiático. La cueva de Goyet, en Bélgica, reveló restos de al menos 3 lobos terribles, Canis dirus, que habían vivido claramente en asociación con humanos paleolíticos durante periodos extensos. Los análisis isotópicos de sus huesos mostraron dietas idénticas a las de los humanos que habitaban la cueva, sugiriendo no solo convivencia, sino alimentación compartida deliberada. En Dolní Věstonice, República Checa, los arqueólogos descubrieron algo aún más extraordinario: los restos de una instalación que parece haber funcionado como un refugio primitivo diseñado específicamente para albergar animales grandes. La estructura, fechada en aproximadamente 26.000 años de antigüedad, incluía compartimientos separados conectados por túneles de acceso que habrían permitido a los humanos alimentar y cuidar animales sin entrar en contacto directo con ellos. Junto a esta instalación se encontraron los esqueletos de al menos 2 rinocerontes lanudos jóvenes, Coelodonta antiquitatis, que mostraban todas las características de animales criados en cautividad. Sus huesos revelaban deficiencias nutricionales típicas de animales alimentados artificialmente, pero también mostraban evidencias de cuidados médicos primitivos: fracturas curadas con técnicas de entablillado, infecciones tratadas con aplicaciones de hierbas medicinales y modificaciones dentales que habrían sido imposibles sin intervención humana directa. ¿Pero por qué? ¿Qué podría haber motivado a nuestros ancestros paleolíticos
a emprender proyectos de domesticación tan peligrosos y aparentemente irracionales? La respuesta se encuentra en las capas estratigráficas que rodean estos hallazgos arqueológicos. Los análisis de polen, carbón vegetal y núcleos de hielo de la época revelan un patrón consistente. Estos intentos de domesticación coinciden sistemáticamente con periodos de crisis climática extrema. Hace aproximadamente 30.000 años, la Tierra entró en una fase particularmente severa de la última glaciación. Las temperaturas globales descendieron abruptamente debido a una combinación de factores: actividad volcánica intensa, cambios en las corrientes oceánicas y variaciones en la órbita terrestre. Para las poblaciones humanas paleolíticas, esto significó el colapso de los ecosistemas de los que dependían para su supervivencia. Los grandes herbívoros que habían sido la base de la economía de caza durante milenios comenzaron a migrar hacia refugios climáticos o simplemente se extinguieron. Los mamuts lanudos, que habían proporcionado no solo carne, sino materiales para herramientas y construcción, desaparecieron de vastas regiones de Europa. Las manadas de renos y bisontes esteparios se volvieron impredecibles, siguiendo rutas migratorias erráticas que hacían imposible la planificación estacional tradicional. Enfrentados a la extinción, nuestros ancestros paleolíticos desarrollaron estrategias de supervivencia que desafiaban todas las normas establecidas de comportamiento humano. Y una de estas estrategias fue la domesticación de emergencia de megafauna prehistórica. Los estudios etológicos modernos han demostrado que muchas especies de megafauna pleistocénica poseían características que, bajo las circunstancias adecuadas, podrían haber facilitado algún grado de domesticación. Los osos cavernarios, por ejemplo, tenían estructuras sociales flexibles y periodos juveniles prolongados que los hacían susceptibles a la impronta conductual. Los lobos terribles, a pesar de su reputación como depredadores especializados, exhibían comportamientos cooperativos complejos que incluían el cuidado comunal de crías y la adopción de individuos no emparentados. Pero quizás lo más revelador es el descubrimiento reciente de evidencias genéticas de domesticación en ADN antiguo, extraído de restos de megafauna encontrados en contextos arqueológicos humanos. En 2019, un equipo internacional de genetistas, liderado por el Instituto Max Planck, logró secuenciar ADN nuclear de varios especímenes de Canis dirus encontrados en asociación con restos humanos paleolíticos. Los resultados fueron revolucionarios. Estos lobos terribles mostraban marcadores genéticos que son característicos de procesos de domesticación temprana. Específicamente, los genetistas identificaron mutaciones en genes relacionados con la producción de serotonina y dopamina, los mismos neurotransmisores que regulan la agresión y la sociabilidad en mamíferos modernos. Estas mutaciones son idénticas a las que se encuentran en las primeras etapas de domesticación de perros, cerdos y ganado, lo que sugiere que los lobos terribles habían comenzado a experimentar cambios evolutivos similares bajo la presión selectiva de la asociación con humanos. Más sorprendente aún, algunos especímenes mostraban evidencias de hibridación con linajes de lobos grises primitivos, lo que indica que los humanos paleolíticos no solo habían logrado mantener lobos terribles en cautividad durante periodos suficientes para que ocurriera la reproducción, sino que habían comenzado programas de cría selectiva que cruzaban diferentes especies de cánidos para obtener características deseables. Los análisis de estroncio y otros elementos traza en los huesos revelaron otro aspecto fascinante de estos experimentos de domesticación. Los animales encontrados en contextos arqueológicos humanos habían viajado distancias considerables durante sus vidas, sugiriendo que las tribus paleolíticas no solo mantenían estos animales como compañeros estacionarios, sino que los trasladaban durante las migraciones estacionales. Esto implica un nivel de planificación y organización social mucho más sofisticado de lo que tradicionalmente hemos atribuido a las sociedades paleolíticas. El mantenimiento de megafauna domesticada durante viajes de cientos de kilómetros habría requerido sistemas de logística, alimentación y cuidado veterinario que desafían nuestras concepciones previas sobre las capacidades tecnológicas de nuestros ancestros. Las pinturas rupestres de este periodo, cuando se reexaminan bajo esta nueva perspectiva, revelan detalles que habían pasado desapercibidos durante décadas de estudio. En las cuevas de Lascaux, Altamira y Chauvet encontramos representaciones que tradicionalmente se interpretaron como escenas de caza o rituales religiosos, pero que muestran características consistentes con la documentación de relaciones de domesticación. Una serie de pinturas en la cueva de Pechmerle, Francia,
muestra a humanos paleolíticos interactuando con caballos salvajes de maneras que son inconsistentes con la caza tradicional. En lugar de las típicas escenas de persecución con lanzas y trampas, estas pinturas muestran a figuras humanas de pie junto a caballos en posturas relajadas, con las manos extendidas en gestos que sugieren alimentación o cuidado. Los análisis espectroscópicos de los pigmentos utilizados en estas pinturas han revelado que fueron creadas durante múltiples sesiones a lo largo de varios años, sugiriendo que documentaban relaciones establecidas y duraderas en lugar de encuentros casuales o wishful thinking artístico. Pero quizás la evidencia más convincente proviene de los estudios tafonómicos de los sitios arqueológicos donde se han encontrado estos restos de megafauna doméstica. La tafonomía es el estudio de los procesos que afectan los restos orgánicos después de la muerte y puede revelar información detallada sobre las circunstancias de vida y muerte de los animales. Los huesos de megafauna, encontrados en contextos domésticos humanos, muestran patrones de desgaste y modificación que son fundamentalmente diferentes de los encontrados en contextos de caza o carroñeo. En lugar de las marcas de descarnado rápido y procesamiento de carcasas características de la caza, estos huesos muestran evidencias de cuidado prolongado, alimentación regular y mantenimiento médico. Algunos esqueletos muestran fracturas curadas con técnicas de entablillado que requerían conocimientos de anatomía animal y acceso a materiales especializados. Otros muestran evidencias de cirugías primitivas, incluyendo trepanaciones craneales que habrían sido imposibles de realizar en animales salvajes no cooperativos. Más revelador aún, muchos de estos animales muestran evidencias de haber muerto de vejez en lugar de violencia o enfermedad, sugiriendo que fueron cuidados durante toda su vida natural en lugar de ser sacrificados para alimentación o materiales. El análisis de coprolitos fosilizados, excremento preservado de estos animales, ha proporcionado información adicional sobre sus dietas y condiciones de vida. Los coprolitos de osos cavernarios encontrados en contextos domésticos contienen restos de alimentos que no están disponibles naturalmente en sus hábitats, incluyendo pescado de agua dulce, nueces procesadas y vegetales cultivados primitivamente. Esto sugiere no solo que estos animales eran alimentados artificialmente, sino que los humanos paleolíticos habían desarrollado sistemas de producción de alimentos especializados para mantener especies que requerían dietas muy específicas. La pregunta que surge naturalmente es, ¿tuvieron éxito estos experimentos de domesticación prehistórica? ¿Por qué no tenemos descendientes domésticos de estas especies hoy en día? La respuesta se encuentra en el registro arqueológico del final del Pleistoceno, hace aproximadamente 12.000 años. Los sitios que muestran evidencias de megafauna doméstica desaparecen abruptamente del registro arqueológico, coincidiendo exactamente con el final de la última glaciación y el comienzo del período interglacial actual. El cambio climático que marcó el final de la era del hielo trajo consigo transformaciones ecológicas masivas que hicieron obsoletos muchos de los experimentos de supervivencia desarrollados durante los períodos de crisis extrema. Los ecosistemas se estabilizaron, las fuentes tradicionales de alimento se volvieron más predecibles y la presión evolutiva que había impulsado estos experimentos de domesticación simplemente desapareció. Además, muchas de las especies involucradas en estos experimentos se extinguieron durante las extinciones masivas del final del Pleistoceno, eliminando las poblaciones fuente necesarias para mantener los linajes domésticos, pero los genes no desaparecieron completamente. Análisis genéticos recientes han identificado marcadores de megafauna pleistocénica en las poblaciones fundadoras de varias especies domésticas modernas. Los perros domésticos, por ejemplo, muestran evidencias de hibridación antigua con especies de cánidos extintos que incluyen lobos terribles y especies relacionadas. Los caballos domésticos contienen material genético de especies de équidos pleistocénicos que se extinguieron hace miles de años, sugiriendo que algunos linajes domésticos primitivos sobrevivieron lo suficiente como para contribuir a las poblaciones ancestrales de nuestras especies domésticas modernas. Esto significa que, en cierto sentido, los experimentos de domesticación de nuestros ancestros paleolíticos tuvieron éxito, no en el sentido de crear las especies domésticas que conocemos hoy, sino en el sentido de establecer los fundamentos genéticos y conceptuales que eventualmente permitirían la revolución neolítica de la domesticación
que transformó la civilización humana. Las implicaciones de estos descubrimientos van mucho más allá de la simple corrección del registro histórico. Nos obligan a reconsiderar fundamentalmente nuestras concepciones sobre la inteligencia, la capacidad de planificación y la sofisticación tecnológica de nuestros ancestros paleolíticos. La capacidad de mantener megafauna peligrosa en cautividad durante años o décadas requiere no solo conocimientos avanzados de comportamiento animal, sino también sistemas sociales complejos, tecnologías especializadas y estrategias de manejo de recursos que rivalizan con cualquier cosa desarrollada por civilizaciones históricas posteriores. Pero quizás lo más importante es lo que estos descubrimientos nos dicen sobre la naturaleza fundamental de la humanidad. La disposición de nuestros ancestros a formar vínculos con especies que podrían haberlos matado, a invertir recursos escasos en el cuidado de animales que no proporcionaban beneficios inmediatos obvios, sugiere que la capacidad humana para la empatía interespecífica y la cooperación simbiótica es mucho más antigua y fundamental de lo que jamás imaginamos. Esta es la historia de esa capacidad, una historia de supervivencia extrema, experimentación audaz y vínculos imposibles que se forjaron en las sombras heladas del final del Pleistoceno, cuando la línea entre la vida y la muerte se medía no solo en días o semanas, sino en la capacidad de formar alianzas que desafiaban millones de años de evolución predador-presa. El verdadero desafío de domesticar megafauna prehistórica no residía en el momento inicial del contacto, sino en los meses y años que seguían. Las evidencias arqueológicas nos muestran que nuestros ancestros paleolíticos no solo lograron establecer estos vínculos imposibles, sino que desarrollaron sistemas complejos para mantenerlos durante períodos que, en algunos casos, abarcaron generaciones enteras. Los análisis estratigráficos de la cueva de Grotte du Rhin en Francia revelan una ocupación continua durante más de 2000 años, con evidencias constantes de megafauna doméstica a lo largo de todo este período. Esto no fue un experimento temporal impulsado por la desesperación, sino una transformación fundamental en el modo de vida de estas comunidades paleolíticas. Para comprender la magnitud de esta transformación, debemos examinar las modificaciones arquitectónicas que estos grupos humanos implementaron en sus asentamientos. Las excavaciones en Pavlov, República Checa, han revelado estructuras que desafían todo lo que creíamos saber sobre la tecnología constructiva paleolítica. En lugar de las típicas chozas circulares de huesos de mamut que caracterizaban los asentamientos de cazadores-recolectores, encontramos complejos arquitectónicos que incluían recintos especializados para el manejo de animales grandes. Estas estructuras, construidas con una precisión que rivalizaba con la ingeniería neolítica posterior, incluían sistemas de drenaje para el manejo de desechos animales, compartimentos de almacenamiento para forraje e incluso lo que parecen ser instalaciones veterinarias primitivas. Los cimientos de estas estructuras muestran evidencias de planificación cuidadosa que tuvo en cuenta no solo las necesidades inmediatas de refugio, sino las demandas específicas de mantener animales salvajes en cautividad semipermanente. Los análisis de ingeniería estructural indican que estas construcciones fueron diseñadas para soportar las fuerzas generadas por animales de varios cientos de kilos intentando escapar o defenderse. Pero quizás lo más revelador son las modificaciones que encontramos en las herramientas de estos asentamientos. El repertorio tecnológico de las culturas que practicaban domesticación de megafauna incluía implementos que no aparecen en sitios paleolíticos contemporáneos que no muestran evidencias de esta práctica. En Przedmosty, Moravia, los arqueólogos han identificado más de 200 objetos que parecen haber sido diseñados específicamente para el manejo de animales grandes. Estos incluyen cuerdas trenzadas con resistencias de tracción que superan cualquier cosa necesaria para la caza tradicional, dispositivos de sujeción fabricados con astas de reno modificadas químicamente para aumentar su flexibilidad, y herramientas de corte especializadas que parecen haber sido utilizadas para procedimientos médicos en animales vivos. El análisis microscópico de estas herramientas revela patrones de desgaste que son consistentes con su uso en tejidos blandos vivos en lugar de procesamiento post-mortem de carcasas. Las marcas de corte muestran la precisión y cuidado características de cirugía primitiva, incluyendo evidencias de procedimientos que habrían requerido anestesia local utilizando extractos de plantas psicoactivas que sabemos estaban disponibles para estas culturas. Los estudios paleobotánicos de estos sitios han identificado concentraciones anómalas de especies vegetales que no crecían naturalmente
en las regiones donde fueron encontradas. Estas plantas, muchas de las cuales tienen propiedades medicinales o sedantes conocidas, parecen haber sido cultivadas deliberadamente o importadas de regiones distantes específicamente para su uso en el manejo de animales domésticos. Entre estas especies se encuentran variedades primitivas de adormidera, cuyas semillas contienen alcaloides opiáceos naturales que habrían sido efectivos para sedar animales grandes durante procedimientos médicos o momentos de estrés extremo. También encontramos evidencias de uso sistemático de hongos psilocibes que en dosis controladas pueden producir estados de docilidad y reducción de agresión en mamíferos grandes. La sofisticación de estos sistemas de manejo farmacológico sugiere un nivel de conocimiento sobre neuroquímica animal que no volvería a aparecer en la historia humana hasta el desarrollo de la veterinaria moderna miles de años después. Pero mantener estos animales requería algo más que instalaciones especializadas y conocimientos médicos avanzados. Requería una transformación fundamental en la organización social de estas comunidades paleolíticas. Los análisis de distribución espacial en los asentamientos revelan patrones que son inconsistentes con las estructuras sociales igualitarias típicamente asociadas con los cazadores-recolectores paleolíticos. En lugar de la distribución uniforme de recursos y espacios de habitación que caracterizaba a estas sociedades, encontramos evidencias de especialización laboral y jerarquías sociales complejas. Algunos individuos parecen haber dedicado la totalidad de su tiempo y energía al cuidado de los animales domésticos, como evidencian los patrones de desgaste en sus esqueletos que son consistentes con actividades repetitivas relacionadas con alimentación y limpieza de animales grandes. Otros muestran adaptaciones físicas que sugieren roles especializados como cazadores de forraje o especialistas en medicina veterinaria. Los entierros de este período proporcionan evidencias adicionales de esta especialización social. En Sungir, Rusia, encontramos tumbas que contienen individuos enterrados con herramientas especializadas para el manejo de animales, pero sin las armas de caza tradicionales que normalmente acompañaban los entierros paleolíticos masculinos. Esto sugiere que estos individuos habían adoptado roles sociales completamente nuevos que no existían en las sociedades de cazadores-recolectores tradicionales. Más intrigante aún, algunos de estos entierros incluyen restos de animales domésticos sacrificados ritualmente para acompañar a sus cuidadores humanos en la muerte. Los análisis isotópicos muestran que estos animales habían compartido dietas idénticas con los humanos durante años antes de su sacrificio, confirmando vínculos emocionales profundos que iban mucho más allá de la simple utilidad económica. Pero el aspecto más desafiante de mantener megafauna prehistórica no era técnico o social, sino psicológico. Los estudios modernos de comportamiento animal han demostrado que muchas especies de megafauna pleistocénica tenían características neurológicas que las hacían fundamentalmente incompatibles con la domesticación tradicional. Los osos cavernarios, por ejemplo, poseían cerebros proporcionalmente más grandes que sus parientes modernos, con cortezas prefrontales altamente desarrolladas que les daban capacidades de planificación y memoria a largo plazo excepcionales. Esto los hacía inteligentes enough para recordar traumas específicos durante años, mantener grudges contra individuos particulares y desarrollar estrategias complejas para escapar o vengarse de sus captores. Los restos de osos cavernarios encontrados en contextos domésticos muestran evidencias de comportamientos que solo pueden describirse como neurosis inducida por cautividad. Algunos esqueletos muestran patrones de desgaste dental que son consistentes con comportamientos estereotipados compulsivos, como masticar objetos no alimentarios durante horas cada día. Otros muestran lesiones autoinfligidas que sugieren comportamientos de automutilación similares a los observados en mamíferos grandes mantenidos en cautividad en zoológicos modernos. Los cuidadores paleolíticos desarrollaron estrategias sofisticadas para manejar estos desafíos psicológicos. Las evidencias arqueológicas sugieren que implementaron sistemas de enriquecimiento ambiental que incluían juguetes fabricados con materiales naturales, espacios de ejercicio que permitían comportamientos naturales limitados y rutinas de interacción social que mimaban parcialmente las estructuras jerárquicas naturales de estas especies. En algunos casos, parece que mantuvieron múltiples individuos de la misma especie para proporcionar compañía social a pesar de los riesgos enormes y los recursos adicionales que esto requería. Los restos de Dolny Biestonice incluyen evidencias de al menos 4
4 osos cavernarios adultos mantenidos simultáneamente, lo que habría representado una carga de recursos equivalente a alimentar a 20 humanos adicionales. Pero fue el manejo de los lobos terribles lo que presentó los desafíos más complejos y peligrosos. A diferencia de los osos cavernarios, que eran principalmente solitarios y podían ser manejados como individuos, los lobos terribles mantenían estructuras sociales complejas, incluso en cautividad. Esto significaba que los humanos no solo tenían que establecer dominancia sobre animales individuales, sino que tenían que integrarse en jerarquías sociales de especies con las que habían evolucionado en relaciones de competencia directa. Los análisis de comportamiento basados en estudios etológicos modernos sugieren que esto habría requerido que los cuidadores humanos adoptaran roles específicos dentro de las estructuras de manada de los lobos terribles. Esto no era simplemente una cuestión de demostrar dominancia física, sino de participar en rituales sociales complejos que incluían comunicación vocal, postural y química. Las evidencias arqueológicas apoyan esta interpretación. Los esqueletos humanos de estos asentamientos muestran modificaciones dentales deliberadas, que parecen haber sido diseñadas para imitar los patrones de desgaste dental de los lobos terribles. Algunos individuos muestran modificaciones quirúrgicas en las cuerdas vocales que habrían alterado el rango y timbre de sus vocalizaciones, posiblemente para facilitar la comunicación interespecífica. Más dramáticamente, algunos esqueletos muestran escarificaciones rituales que replican los patrones de marcas de dominancia que los lobos terribles se infligían entre sí durante luchas jerárquicas. Estas modificaciones corporales sugieren que los cuidadores humanos habían adoptado identidades híbridas que incorporaban elementos tanto de la cultura humana como de la social estructura de los lobos. Pero mantener estos vínculos interespecíficos requería más que adaptación cultural, requería enfrentar desafíos que amenazaban constantemente la supervivencia tanto de humanos como de animales. Los registros paleoclimáticos indican que durante el período de domesticación de megafauna, las poblaciones humanas enfrentaron una serie de crisis ambientales que habrían puesto en peligro todo el experimento. Erupciones volcánicas, cambios climáticos abruptos y fluctuaciones en las poblaciones de presas crearon situaciones donde mantener animales domésticos grandes habría parecido no solo imprudente, sino suicida. Durante estos periodos de crisis, las evidencias arqueológicas sugieren que las comunidades paleolíticas tomaron decisiones que desafían todas nuestras concepciones sobre el pragmatismo de la supervivencia. En lugar de sacrificar a sus animales domésticos para obtener alimento inmediato, desarrollaron estrategias de conservación de recursos que priorizaban la supervivencia de los animales, incluso a costa del bienestar humano. Los análisis isotópicos de huesos humanos de estos periodos muestran evidencias de malnutrición severa, mientras que los huesos de animales domésticos del mismo periodo muestran dietas que se mantuvieron relativamente estables. Esto sugiere que los humanos compartieron sus escasos recursos alimentarios con sus animales domésticos, incluso cuando esto significaba hambre para ellos mismos. Más revelador aún, durante algunos de estos periodos de crisis, parece que las comunidades paleolíticas desarrollaron sistemas de intercambio que permitían transferir animales domésticos entre grupos para asegurar su supervivencia. Los análisis de estroncio en huesos de animales muestran que algunos individuos fueron transportados distancias de varios cientos de kilómetros durante estos periodos, sugiriendo redes de cooperación intergrupal que tenían como único propósito la preservación de linajes domésticos. Estos intercambios no eran simples transacciones económicas. Los análisis de ADN mitocondrial muestran que los animales transferidos entre grupos mantenían diversidad genética alta, sugiriendo que los paleolíticos habían desarrollado comprensión rudimentaria de los principios de la cría selectiva y estaban implementando estrategias deliberadas para prevenir la endogamia en sus poblaciones domésticas. El nivel de sofisticación de estos programas de cría es comparable a las técnicas utilizadas en la domesticación moderna de especies complejas. Los registros muestran evidencias de selección deliberada por características específicas, incluyendo tamaño corporal reducido, colores de pelo no naturales y modificaciones en la estructura
estructura facial que habrían hecho a los animales más atractivos o manejables para los humanos. Pero quizás lo más extraordinario es la evidencia de que estas comunidades paleolíticas desarrollaron protocolos médicos especializados para tratar condiciones que solo aparecen en animales domésticos mantenidos en cautividad durante generaciones. Los esqueletos de animales muestran evidencias de tratamiento exitoso de condiciones como displasia de cadera, deficiencias nutricionales complejas y enfermedades parasitarias que requerían conocimientos de anatomía animal, farmacología y técnicas quirúrgicas que no se documentarían formalmente hasta milenios después. Algunos procedimientos médicos documentados en estos sitios incluyen cirugías de catarata en osos cavernarios ancianos, procedimientos ortopédicos para corregir deformidades congénitas en lobos terribles y tratamientos dentales complejos que requerían anestesia y conocimientos precisos de neuroanatomía craneal. La existencia de estos procedimientos médicos especializados sugiere que las comunidades paleolíticas habían desarrollado tradiciones de conocimiento veterinario que se transmitían entre generaciones a través de sistemas de aprendizaje formalizados. Los entierros de algunos individuos incluyen kits de herramientas médicas tan especializadas que solo habrían sido útiles para practitioners con años de entrenamiento específico. Pero todos estos avances técnicos y sociales no podían eliminar el peligro fundamental inherente en mantener depredadores prehistóricos en proximidad estrecha con poblaciones humanas vulnerables. Los registros arqueológicos de este período están marcados por evidencias de violencia interespecífica que documentan el costo humano de estos experimentos de domesticación. Esqueletos humanos muestran lesiones características de ataques por animales grandes, fracturas múltiples, marcas de garras y dientes, y traumas craneales que indican encuentros violentos con megafauna doméstica. Algunos sitios muestran evidencias de eventos catastróficos donde animales domésticos aparentemente mataron a múltiples miembros de sus comunidades cuidadoras. En Mset-Mosti, una capa estratigráfica datada en aproximadamente 26.500 años, muestra restos de al menos 6 humanos que murieron simultáneamente por traumas consistentes con ataques de osos cavernarios, junto con evidencias de fuego estructural que sugiere que el asentamiento fue abandonado abruptamente después del incidente. Pero incluso después de estos desastres, las comunidades paleolíticas no abandonaron sus experimentos de domesticación. En lugar de eso, desarrollaron protocolos de seguridad más sofisticados que incluían sistemas de alarma temprana, procedimientos de emergencia para contener animales peligrosos y técnicas de sedación rápida que podían implementarse durante crisis. Las evidencias arqueológicas muestran que estas comunidades aprendieron de cada tragedia, refinando constantemente sus técnicas de manejo para minimizar riesgos mientras mantenían los beneficios de sus asociaciones interespecíficas. Porque, a pesar de los peligros enormes y los costos humanos ocasionales, estos experimentos de domesticación proporcionaron ventajas de supervivencia que eran imposibles de obtener por otros medios. Los lobos terribles domésticos funcionaban como sistemas de alerta temprana que podían detectar depredadores o grupos humanos hostiles a distancias de varios kilómetros. Sus capacidades olfativas superiores les permitían localizar fuentes de agua y alimento que habrían sido inaccesibles para los humanos solos. Durante las cacerías, podían rastrear y cornear presas que habrían sido imposibles de capturar utilizando técnicas de caza humana tradicionales. Los osos cavernarios, cuando entrenados apropiadamente, funcionaban como sistemas de almacenamiento y transporte de recursos. Sus capacidades de carga permitían a las comunidades paleolíticas transportar cantidades de materiales que habrían requerido docenas de cargadores humanos. Durante el invierno, su grasa corporal acumulada proporcionaba reservas de calorías que podían ser accedidas gradualmente sin matar al animal. Pero quizás lo más importante, estos animales domésticos proporcionaban capacidades de defensa que transformaban comunidades paleolíticas vulnerables en fuerzas militares formidables. Las evidencias arqueológicas sugieren que las comunidades que mantenían megafauna doméstica tenían ventajas significativas en conflictos territoriales con grupos humanos rivales. Los sitios que muestran evidencias de domesticación de megafauna
también muestran evidencias de expansión territorial exitosa y acceso preferencial a recursos de caza en regiones disputadas. Algunos sitios incluyen lo que parecen ser trofeos de guerra que documentan conflictos con grupos humanos que no poseían animales domésticos. Estos trofeos incluyen armas capturadas, ornamentos personales y, en algunos casos, cráneos humanos que muestran evidencias de procesamiento ritual que sugiere no solo victoria militar, sino dominancia cultural. La ventaja militar proporcionada por la megafauna doméstica habría creado presiones selectivas intensas que favorecían la adopción de estas técnicas de domesticación por grupos competidores. Las comunidades que no desarrollaron estas capacidades habrían enfrentado desventajas crecientes en competencia por recursos, territorio y supervivencia. Esto estableció un ciclo de escalada, donde la domesticación de megafauna se convirtió no solo en una estrategia de supervivencia, sino en una necesidad militar que determinaba el éxito o fracaso de culturas enteras. Los análisis de distribución geográfica muestran que las técnicas de domesticación de megafauna se expandieron rápidamente a través de Europa y Asia durante este periodo, sugiriendo transferencia cultural acelerada impulsada por ventajas competitivas obvias. Pero esta expansión también creó nuevos tipos de conflictos que no tenían precedentes en la prehistoria humana. Por primera vez en la evolución, diferentes especies estaban siendo reclutadas como aliados en guerras interespecíficas que tenían consecuencias ecosistémicas masivas. Las evidencias paleoecológicas sugieren que estos conflictos contribuyeron significativamente a las extinciones de megafauna del final del Pleistoceno, no solo a través de caza intensificada, sino a través de guerra sistemática que utilizaba especies domesticadas para eliminar competidores y monopolizar recursos ecosistémicos. Esta era la realidad del mundo paleolítico en el que nuestros ancestros forjaron vínculos imposibles con bestias prehistóricas. Un mundo donde la supervivencia dependía no solo de la cooperación dentro de especies, sino de la capacidad de establecer alianzas que desafiaban millones de años de historia evolutiva. Un mundo donde la línea entre domesticador y domesticado, entre aliado y enemigo, entre humano y bestia, se redefinía constantemente en el contexto de una lucha existencial que determinaría el futuro de múltiples especies. El éxito puede ser más peligroso que el fracaso. Nuestros ancestros paleolíticos estaban a punto de descubrir esta verdad de la manera más brutal posible. Durante casi 2 milenios, las comunidades que habían desarrollado técnicas de domesticación de megafauna habían prosperado más allá de cualquier medida conocida en la prehistoria humana. Sus poblaciones habían crecido, sus territorios se habían expandido y sus tecnologías habían alcanzado niveles de sofisticación que no serían igualados hasta la revolución neolítica miles de años después. Pero ese éxito estaba construido sobre fundamentos que eran mucho más frágiles de lo que cualquiera había imaginado. Los núcleos de hielo de Groenlandia revelan que hace aproximadamente 25.800 años, la Tierra experimentó uno de los eventos climáticos más catastróficos de los últimos 100.000 años. Una supererupción volcánica, en lo que hoy es Nueva Zelanda, arrojó suficientes cenizas y gases sulfurosos a la atmósfera como para bloquear parcialmente la radiación solar durante más de 3 años consecutivos. Las temperaturas globales descendieron en promedio 12 grados centígrados en cuestión de meses. Los océanos comenzaron a congelarse en latitudes que nunca habían experimentado hielo marino. Las precipitaciones se transformaron en nevadas que continuaron ininterrumpidamente durante temporadas enteras, acumulando mantos de nieve de varios metros de profundidad que no se derretían ni siquiera durante los veranos. Para las poblaciones humanas que dependían de ecosistemas ya estresados por milenios de presión de caza intensiva, esto representó una crisis existencial que amenazaba con eliminar décadas de innovación tecnológica y adaptación cultural en cuestión de estaciones. Pero para las comunidades que habían invertido recursos masivos en el mantenimiento de megafauna doméstica, la crisis fue mucho más compleja y peligrosa. Los primeros indicios de que algo había cambiado fundamentalmente aparecieron no en las poblaciones humanas, sino en el comportamiento de los animales domésticos. Los análisis de coprolitos de este período muestran cambios drásticos en la química hormonal de osos cavernarios y lobos terribles mantenidos en cautividad. Los niveles de cortisol, la hormona del estrés, se elevaron hasta rangos que normalmente se asocian con estados de pánico extremo sostenido. Más preocupante aún,
estos animales comenzaron a mostrar comportamientos que no habían exhibido durante décadas de domesticación exitosa. Los osos cavernarios, que habían sido relativamente dóciles y predecibles, comenzaron a desarrollar comportamientos agresivos dirigidos específicamente hacia sus cuidadores humanos. Los lobos terribles abandonaron las jerarquías sociales híbridas que habían establecido con los humanos y comenzaron a reorganizarse en manadas que excluían deliberadamente a sus compañeros humanos. Los estudios modernos de neurología animal han demostrado que cambios climáticos extremos pueden activar respuestas genéticas ancestrales que anulan años de condicionamiento conductual. Los cerebros de mamíferos grandes contienen circuitos neurológicos primitivos que responden a señales ambientales específicas, reactivando comportamientos de supervivencia que pueden haber estado inactivos durante generaciones. En el caso de la megafauna doméstica paleolítica, las condiciones climáticas extremas del invierno volcánico activaron estos circuitos primitivos, esencialmente desdomesticando animales que habían vivido en armonía con humanos durante toda su vida. Pero el problema no se limitó a cambios de comportamiento. Las condiciones climáticas extremas también activaron cascadas de estrés fisiológico que comprometieron fundamentalmente la salud de los animales domésticos. Los análisis patológicos de huesos de este periodo muestran evidencias de enfermedades que no aparecen en estratos anteriores o posteriores. Estas incluyen condiciones que solo se desarrollan cuando sistemas inmunológicos comprometidos por estrés crónico son expuestos a patógenos que normalmente serían controlados fácilmente. Los osos cavernarios desarrollaron infecciones respiratorias masivas que se propagaron rápidamente a través de poblaciones domésticas enteras. Los lobos terribles experimentaron brotes de enfermedades neurológicas que producían comportamientos violentos impredecibles y eventualmente muerte por convulsiones. Pero quizás lo más devastador fue el desarrollo de lo que los análisis modernos han identificado como una forma primitiva de rabia que se propagó entre poblaciones de megafauna doméstica y eventualmente saltó a huéspedes humanos. Los esqueletos de este periodo muestran evidencias de mordidas humanas con patrones de curación que son consistentes con rabia en etapas avanzadas. Algunos individuos muestran lesiones que sugieren que fueron restrained físicamente durante periodos prolongados, posiblemente para prevenir que atacaran a otros miembros de sus comunidades durante episodios de violencia inducida por la enfermedad. Las comunidades paleolíticas se encontraron enfrentando una crisis que no tenía precedentes en la experiencia humana. Sus aliados más valiosos se habían transformado en amenazas morales que podían destruir todo lo que habían construido durante generaciones. Los registros arqueológicos de este periodo documentan decisiones que revelan la desesperación y la creatividad de nuestros ancestros enfrentados a dilemas imposibles. En algunos sitios encontramos evidencias de que las comunidades intentaron mantener a sus animales domésticos construyendo instalaciones de contención más robustas. Las excavaciones en Kostienki, Rusia, revelan estructuras de confinamiento construidas durante este periodo que representan algunos de los proyectos de ingeniería más ambiciosos del Paleolítico Superior. Estas instalaciones incluían fosos excavados en permafrost que requerían tecnologías de excavación en hielo que no se documentarían nuevamente hasta la colonización del Ártico en tiempos modernos. Las paredes de estos fosos fueron reforzadas con estructuras de huesos de mamut entrelazados que creaban barreras capaces de contener animales de varios cientos de kilos intentando escapar con fuerza desesperada. Pero mantener animales domésticos en confinamiento durante el invierno volcánico requería recursos alimentarios que simplemente no estaban disponibles. Los análisis isotópicos muestran que durante este periodo, las comunidades que mantenían megafauna doméstica experimentaron deficiencias nutricionales más severas que aquellas que habían abandonado sus animales al comienzo de la crisis. Esto creó un dilema ético que desafió los fundamentos morales de estas sociedades. ¿Deberían sacrificar recursos humanos escasos para mantener animales que ya no proporcionaban beneficios y que representaban peligros constantes? ¿O deberían abandonar décadas de inversión cultural y tecnológica, sacrificando a los compañeros que habían sido parte integral de sus identidades comunitarias? Las decisiones que tomaron revelan aspectos de la naturaleza humana que son tanto admirables como profundamente perturbadores. Algunos grupos optaron por lo que solo puede describirse como eutanasia masiva de sus poblaciones domésticas. Los sitios arqueológicos
muestran evidencias de matanzas organizadas donde docenas de animales domésticos fueron sacrificados simultáneamente utilizando técnicas que minimizaban el sufrimiento, pero maximizaban la recuperación de recursos útiles. Estos eventos no fueron actos de crueldad, sino rituales complejos que incluían ceremonias funerarias elaboradas que honraban los vínculos que habían existido entre humanos y animales. Los restos muestran que los animales sacrificados fueron enterrados con ornamentos personales y herramientas que habían pertenecido a sus cuidadores humanos, sugiriendo que estas comunidades conceptualizaban la muerte de sus compañeros domésticos como sacrificios rituales similares a entierros humanos. Otros grupos tomaron la decisión opuesta, manteniendo a sus animales domésticos, incluso cuando esto significaba hambre severa o muerte para miembros humanos de sus comunidades. Los análisis de esqueletos humanos de estos sitios muestran evidencias de malnutrición extrema, que progresó hasta inanición fatal en algunos casos. Pero los huesos de animales domésticos encontrados en los mismos contextos muestran que continuaron recibiendo alimentación adecuada hasta muy tarde en la crisis climática. Esta decisión de priorizar la supervivencia animal sobre la humana sugiere vínculos emocionales que trascendían consideraciones puramente utilitarias. Estas comunidades habían desarrollado conceptos de obligación interespecífica que fueron más fuertes que instintos de supervivencia básicos. Pero el grupo más fascinante desde una perspectiva antropológica fueron aquellas comunidades que intentaron una tercera opción: liberación controlada de sus poblaciones domésticas con la esperanza de que podrían restablecerse como poblaciones salvajes que eventualmente podrían ser redomesticadas cuando las condiciones climáticas mejoraran. Las evidencias de estos experimentos de rewilding paleolítico incluyen modificaciones en animales domésticos que parecen haber sido diseñadas para mejorar sus posibilidades de supervivencia independiente. Algunos osos cavernarios muestran evidencias de entrenamiento conductual intensivo que les habría enseñado técnicas de forrajeo y caza que habían perdido durante generaciones de dependencia humana. Los lobos terribles fueron equipados con collares modificados que incluían reservas de alimento de emergencia y dispositivos que les permitirían liberarse automáticamente después de períodos específicos. Estos collares, fabricados con materiales orgánicos que se degradarían naturalmente, representan algunas de las tecnologías más sofisticadas desarrolladas durante el Paleolítico Superior. Pero quizás lo más extraordinario es la evidencia de que algunas comunidades establecieron sistemas de monitoreo que les permitían rastrear el progreso de sus exanimales domésticos durante meses después de su liberación. Los análisis de distribución de herramientas especializadas sugieren que grupos de cazadores humanos siguieron manadas de lobos terribles liberados durante cientos de kilómetros, proporcionando asistencia ocasional durante crisis, pero generalmente permitiendo que los animales restablecieran comportamientos salvajes independientes. Algunos sitios incluyen evidencias de estaciones de alimentación que fueron mantenidas durante años en rutas migratorias conocidas de megafauna liberada. Estas estaciones incluían caches de alimento de emergencia, refugios temporales e incluso instalaciones médicas básicas que podrían haber permitido intervenciones veterinarias ocasionales sin restablecer dependencia completa. El nivel de planificación y coordinación requerido para estos sistemas de monitoreo sugiere que algunas comunidades paleolíticas desarrollaron redes de comunicación e intercambio de información que se extendían a través de territorios de miles de kilómetros cuadrados. Pero todos estos experimentos heroicos fueron ultimadamente insuficientes para manejar la escala de la crisis que enfrentaban. Los registros paleoclimáticos indican que el invierno volcánico se intensificó durante su segundo año, con temperaturas que descendieron hasta niveles que hicieron inhabitables regiones que habían sostenido poblaciones humanas durante milenios. Las capas de hielo se expandieron hacia el sur hasta latitudes que hoy corresponden al centro de Francia y Alemania. Los océanos se congelaron hasta profundidades que interrumpieron corrientes globales, creando un feedback loop que perpetuó las condiciones extremas mucho más allá de lo que la actividad volcánica por sí sola habría causado. Para las poblaciones de megafauna, tanto doméstica como salvaje, esto representó un colapso ecosistémico que eliminó las bases mismas de su supervivencia. Los grandes herbívoros que formaban la base de las cadenas alimentarias pleistocénicas no podían acceder a vegetación
bajo metros de nieve permanente. Los depredadores que dependían de estos herbívoros comenzaron a morir de hambre en masas. Pero lo más devastador fue que las poblaciones de megafauna, que habían sido modificadas por siglos de domesticación parcial, resultaron ser menos capaces de adaptarse a condiciones extremas que sus contrapartes completamente salvajes. Los osos cavernarios domésticos habían perdido muchas de las adaptaciones comportamentales que les permitían hibernar eficientemente durante períodos de escasez extrema. Generaciones de alimentación artificial habían resultado en cambios metabólicos que los hacían dependientes de dietas de alta calidad que simplemente no estaban disponibles durante la crisis climática. Los lobos terribles domésticos enfrentaron problemas similares. Sus técnicas de caza habían sido modificadas por siglos de cooperación con cazadores humanos, haciéndolos menos eficientes como cazadores independientes durante condiciones que requerían flexibilidad adaptativa máxima. En muchos casos, los animales que habían sido liberados por sus cuidadores humanos murieron más rápidamente que aquellos que permanecieron en cautividad, sugiriendo que la domesticación había creado dependencias que eran irreversibles en escalas de tiempo relevantes para supervivencia individual. Los análisis genéticos de poblaciones modernas de fauna europea han identificado lo que los genetistas llaman cuellos de botella de domesticación, que datan precisamente de este periodo. Estos cuellos de botella representan reducciones masivas en diversidad genética que son consistentes con extinciones de linajes domésticos enteros durante el invierno volcánico. Pero las consecuencias de esta crisis se extendieron mucho más allá de las poblaciones animales. Las comunidades humanas que habían construido sus identidades culturales alrededor de relaciones con megafauna doméstica experimentaron lo que los antropólogos modernos reconocerían como colapso cultural traumático. Los sistemas sociales, las tecnologías especializadas y las tradiciones de conocimiento que habían evolucionado durante milenios se volvieron suddenly irrelevantes. Los individuos que habían dedicado sus vidas a roles especializados como cuidadores de animales, veterinarios paleolíticos o especialistas en cría, se encontraron con habilidades que ya no tenían aplicación en un mundo donde la megafauna doméstica había dejado de existir. Los registros arqueológicos muestran evidencias de crisis psicológicas masivas durante este periodo. Los entierros incluyen individuos que murieron de lo que solo puede describirse como muerte por desesperación, muerte sin causas físicas aparentes que ocurre cuando individuos pierden la voluntad de vivir después de traumas psicológicos extremos. Algunos sitios muestran evidencias de violencia interna que sugiere que las tensiones sobre recursos escasos y la pérdida de identidades culturales resultaron en conflictos que fragmentaron comunidades que habían cooperado durante generaciones. Pero quizás lo más trágico fueron las evidencias de que algunas comunidades intentaron mantener rituales y prácticas asociadas con cuidado de animales domésticos mucho después de que los animales mismos habían muerto. Las excavaciones han revelado instalaciones que continuaron siendo mantenidas y modificadas durante meses después de que dejaron de albergar animales vivos. Herramientas de manejo animal fueron fabricadas y almacenadas sistemáticamente como si los animales fueran a regresar. Espacios de alimentación continuaron siendo preparados diariamente con alimento que se descomponía sin ser consumido. Estos comportamientos sugieren que algunas comunidades desarrollaron formas de negación psicológica que les impedían aceptar la realidad de sus pérdidas. Continuaron funcionando como si sus compañeros animales fueran a regresar, manteniendo rutinas que habían definido sus vidas durante décadas. Los análisis de arte rupestre de este periodo muestran una transformación dramática en las representaciones de relaciones humano-animal. En lugar de las escenas de cooperación y colaboración que caracterizaron periodos anteriores, las pinturas de la era del invierno volcánico muestran escenas de separación, pérdida y lamento. Una serie de pinturas en la cueva de Cosquer, Francia, datadas precisamente en este periodo, muestra figuras humanas de pie junto a espacios vacíos que están delineados de maneras que sugieren la presencia ausente de animales grandes. Estas representaciones de presencia fantasma no tienen paralelos en el arte paleolítico
paleolítico de otros períodos, sugiriendo que estas comunidades habían desarrollado conceptos de pérdida y memoria que requerían formas de expresión artística completamente nuevas. Pero incluso en medio de esta devastación cultural y ecológica, algunas comunidades demostraron una capacidad de adaptación que desafía cualquier cosa documentada en la prehistoria humana. Los sitios arqueológicos de Malta y Buret en Siberia muestran evidencias de comunidades que no solo sobrevivieron el invierno volcánico, sino que utilizaron la crisis como una oportunidad para desarrollar tecnologías y estrategias sociales que eventualmente les permitirían recolonizar regiones enteras después de que las condiciones climáticas mejoraran. Estas comunidades abandonaron completamente sus experimentos de domesticación de megafauna, pero rehusaron las tecnologías y conocimientos desarrollados durante siglos de manejo animal para crear sistemas de supervivencia que eran independientes de relaciones interespecíficas. Las instalaciones de confinamiento animal fueron convertidas en sistemas de almacenamiento de alimentos que permitían preservar recursos durante periodos mucho más largos que las técnicas tradicionales de conservación paleolítica. Las herramientas de manejo animal fueron modificadas para crear implementos de caza especializados que permitían capturar presas pequeñas con eficiencias que no habían sido posibles anteriormente. Más importante aún, los conocimientos médicos y farmacológicos desarrollados para tratar animales domésticos fueron adaptados para medicina humana, resultando en avances en tratamiento de enfermedades y lesiones que proporcionaron ventajas de supervivencia cruciales durante la crisis climática. Pero quizás la adaptación más crucial fue social. Las comunidades que sobrevivieron el invierno volcánico desarrollaron estructuras de cooperación intergrupal que les permitían compartir recursos y conocimientos a través de territorios masivos. Estas redes de cooperación, que se extendían desde el Atlántico hasta el Pacífico, representaron algunos de los primeros experimentos humanos con organización social a escala continental. Las tecnologías de comunicación a larga distancia, los sistemas de intercambio de recursos y los protocolos de migración coordinada desarrollados durante este periodo establecieron precedentes que eventualmente evolucionarían hacia las civilizaciones complejas del Holoceno. Pero todas estas adaptaciones heroicas no pudieron prevenir lo que los paleontólogos ahora reconocen como una de las extinciones masivas más rápidas y completas en la historia de los mamíferos. Durante los 3 años del invierno volcánico, aproximadamente el 60% de las especies de megafauna pleistocénica se extinguieron completamente. Esto incluye no solo las especies que habían sido objetivos de domesticación, sino ecosistemas enteros de especies interdependientes que no pudieron adaptarse lo suficientemente rápido a las condiciones cambiantes. Los mamuts lanudos, rinocerontes lanudos, osos cavernarios, lobos terribles, leones cavernarios y docenas de otras especies que habían definido los paisajes pleistocénicos durante cientos de miles de años desaparecieron del registro fósil en un periodo que, desde una perspectiva geológica, fue instantánea. Con ellos desaparecieron las posibilidades de domesticación que habían motivado algunos de los experimentos más audaces en la historia de la relación humano-animal. El mundo que emergió después del invierno volcánico era fundamentalmente diferente del que había existido antes. Era un mundo con menos especies, ecosistemas más simples y poblaciones humanas que habían sido transformadas irreversiblemente por sus experiencias de pérdida y adaptación extrema. Era un mundo donde los sueños de alianzas interespecíficas con gigantes prehistóricos habían sido reemplazados por la realidad brutal de la supervivencia en un planeta empobrecido. Pero también era un mundo donde las lecciones aprendidas durante siglos de experimentación con domesticación de megafauna habían establecido fundamentos conceptuales y tecnológicos que eventualmente permitirían formas de domesticación que serían viables en los ecosistemas más limitados del Holoceno. La noche más larga de la prehistoria humana estaba llegando a su fin, pero el amanecer que la seguiría sería muy diferente de cualquier cosa que nuestros ancestros hubieran imaginado. La recuperación fue más lenta que la destrucción, pero también más profunda en sus consecuencias. Cuando las cenizas volcánicas finalmente se asentaron
y los rayos solares comenzaron a penetrar nuevamente la atmósfera terrestre, el mundo que emergió del invierno más largo de la prehistoria humana era irreconocible. Los vastos paisajes de tundra que habían sostenido ecosistemas complejos durante milenios se habían transformado en páramos desolados, donde solo las especies más resistentes habían logrado sobrevivir. Los análisis palinológicos de sedimentos postvolcánicos revelan una regeneración ecológica que siguió patrones completamente diferentes a los ciclos naturales documentados en periodos anteriores. En lugar de la diversidad de especies que había caracterizado los ecosistemas pleistocénicos, las primeras comunidades vegetales que recolonizaron las regiones devastadas consistían en apenas una docena de especies pioneras altamente especializadas. Estas plantas, adaptadas para crecer en suelos empobrecidos y condiciones climáticas inestables, crearon paisajes que eran fundamentalmente diferentes de cualquier cosa que hubiera existido antes del cataclismo volcánico. Eran ecosistemas simplificados, con cadenas alimentarias más cortas y menos nichos ecológicos disponibles para la fauna superviviente. Para las poblaciones humanas que habían logrado sobrevivir los 3 años de invierno volcánico, este nuevo mundo representaba tanto oportunidades como desafíos que requerían estrategias de supervivencia completamente rediseñadas. Los grupos que habían basado sus culturas en relaciones simbióticas con megafauna extinta se encontraron en un mundo donde sus conocimientos especializados más valiosos ya no tenían aplicación directa. Las técnicas de domesticación desarrolladas durante siglos para manejar osos cavernarios y lobos terribles no podían ser aplicadas a las especies más pequeñas y menos sociales que habían sobrevivido las extinciones masivas. Pero estos conocimientos no desaparecieron. En lugar de eso, fueron transformados y adaptados de maneras que eventualmente revolucionarían la relación entre humanos y el mundo natural. Los sitios arqueológicos del período de recuperación postvolcánica muestran evidencias de experimentos de domesticación que representan un cambio fundamental en estrategia. En lugar de intentar establecer vínculos con especies individuales grandes y peligrosas, las comunidades supervivientes comenzaron a desarrollar técnicas para manejar poblaciones enteras de especies más pequeñas y manejables. Las excavaciones en Gunnersdorf, Alemania, han revelado lo que parece ser uno de los primeros experimentos documentados de agricultura primitiva, datado en aproximadamente 23.000 años de antigüedad. Pero este no era el tipo de agricultura que asociamos con el desarrollo neolítico posterior. Era un sistema de manejo ecosistémico que aplicaba principios desarrollados durante siglos de domesticación de megafauna a la manipulación de comunidades vegetales enteras. Los arqueobotánicos han identificado evidencias de modificación deliberada del paisaje que incluía la eliminación selectiva de especies competidoras, la protección de especies útiles durante periodos vulnerables de crecimiento e incluso formas primitivas de irrigación que concentraban agua de deshielo en áreas donde especies deseables habían sido plantadas deliberadamente. Estas técnicas requerían conocimientos de ecología vegetal que habrían sido imposibles de desarrollar sin las bases conceptuales establecidas durante los experimentos de domesticación animal anteriores. Los principios de selección artificial, manejo poblacional y manipulación ambiental que habían sido desarrollados para osos cavernarios y lobos terribles fueron aplicados a comunidades de plantas con resultados que anticiparon la revolución agrícola por miles de años. Pero quizás más importante aún, las comunidades supervivientes aplicaron sus conocimientos de domesticación animal a las pocas especies de fauna que habían logrado sobrevivir las extinciones masivas. Los análisis de ADN mitocondrial han identificado linajes de lobos grises europeos que muestran marcadores genéticos de domesticación que datan precisamente del periodo postvolcánico. Estos marcadores son diferentes de aquellos encontrados en lobos terribles domésticos del periodo anterior, pero muestran patrones de modificación genética que solo podrían haber resultado de programas de cría selectiva deliberados y sostenidos. Lo más fascinante es que estos lobos grises postvolcánicos muestran evidencias de hibridación con material genético de lobos terribles extintos. Los análisis genómicos sugieren que los criadores paleolíticos habían logrado preservar líneas genéticas de lobos terribles domésticos, cruzándolos con lobos grises supervivientes antes de que las especies parentales se extinguieran completamente. Esto representa uno de los primeros ejemplos documentados de conservación genética deliberada en la historia. Las comunidades paleolíticas no solo habían reconocido el valor de los genes de domesticación
que habían desarrollado durante siglos, sino que habían implementado estrategias para preservar ese material genético, transfiriéndolo a especies relacionadas que tenían mejores posibilidades de supervivencia a largo plazo. Los descendientes de estos híbridos paleolíticos pueden identificarse en las poblaciones fundadoras de perros domésticos modernos. Los estudios genómicos más recientes han demostrado que aproximadamente el 12% del genoma de perros domésticos deriva de linajes que se extinguieron durante las extinciones del final del Pleistoceno, pero que fueron preservados a través de programas de hibridación controlada implementados por nuestros ancestros paleolíticos. Esto significa que cada perro doméstico moderno lleva en su ADN fragmentos genéticos de lobos terribles, osos cavernarios y otras especies de megafauna pleistocénica que fueron domesticadas y luego preservadas por comunidades humanas que entendían, miles de años antes del desarrollo de la genética moderna, que la diversidad genética era crucial para la supervivencia a largo plazo. Pero la preservación de material genético fue solo una pequeña parte del legado que estos experimentos de domesticación paleolítica dejaron a la humanidad posterior. Los análisis antropológicos de culturas de cazadores-recolectores modernas han identificado tradiciones de conocimiento sobre comportamiento animal que son demasiado sofisticadas para haber sido desarrolladas por sociedades que nunca experimentaron domesticación intensiva. Estas tradiciones incluyen técnicas de comunicación interespecífica, métodos de modificación conductual y estrategias de manejo poblacional que requieren comprensión de principios etológicos que no fueron formalizados por la ciencia occidental hasta el siglo XX. Los aborígenes australianos, por ejemplo, poseen técnicas de manejo de dingos que incluyen métodos de entrenamiento que son virtualmente idénticos a aquellos utilizados en la domesticación moderna de especies salvajes. Pero los dingos llegaron a Australia hace aproximadamente 4.000 años, mientras que las técnicas de manejo utilizadas por los aborígenes muestran características que son consistentes con tradiciones de conocimiento que se desarrollaron durante periodos mucho más largos. La explicación más plausible es que estas técnicas representan tradiciones de conocimiento que se originaron durante los experimentos de domesticación paleolítica y que fueron preservadas y transmitidas a través de líneas culturales que eventualmente se dispersaron por todo el mundo durante las migraciones humanas del Holoceno temprano. De manera similar, muchas culturas indígenas de América del Norte y del Sur poseen tradiciones orales que describen relaciones entre humanos y especies de megafauna que se extinguieron miles de años antes de que estas culturas se establecieran en sus territorios actuales. Estas tradiciones incluyen detalles sobre comportamiento animal, técnicas de manejo y relaciones simbióticas que son demasiado específicas y precisas para representar simplemente mitología o imaginación cultural. Los análisis lingüísticos han identificado vocabularios especializados relacionados con domesticación animal en lenguas que no tienen contacto histórico documentado con especies domésticas complejas. Estos vocabularios incluyen términos para conceptos como impronta conductual, selección artificial y manejo poblacional, que sugieren que las culturas que desarrollaron estos lenguajes tenían experiencia directa con técnicas de domesticación sofisticadas. La distribución global de estos elementos lingüísticos y culturales es consistente con su origen durante el Paleolítico Superior y su dispersión posterior a través de las migraciones humanas que poblaron todos los continentes habitables durante el período de transición Pleistoceno-Holoceno. Pero el legado más profundo de los experimentos de domesticación paleolítica puede encontrarse no en evidencias materiales o culturales, sino en modificaciones fundamentales de la neurología y psicología humana que resultaron de milenios de interacción íntima con especies no humanas. Los estudios neurocientíficos modernos han demostrado que la interacción prolongada con animales domésticos produce cambios estructurales específicos en cerebros humanos, particularmente en regiones asociadas con empatía, comunicación no verbal y procesamiento de señales sociales complejas. Estos cambios son lo suficientemente distintivos como para ser detectables en análisis de neuroimagen y parecen ser hereditarios a través de mecanismos epigenéticos que pueden persistir durante múltiples generaciones. Los análisis de moldes endocraneales de cráneos paleolíticos han identificado modificaciones en la estructura cerebral que son consistentes con estos cambios neurológicos inducidos por domesticación.
Los humanos que vivieron durante los periodos de domesticación intensiva de megafauna muestran desarrollos inusuales en regiones cerebrales asociadas con cognición social compleja, particularmente en áreas que median la capacidad de interpretar estados emocionales y intenciones de especies no humanas. Estas modificaciones neurológicas parecen haber sido lo suficientemente ventajosas como para ser preservadas y amplificadas por selección natural durante los milenios posteriores. Los humanos modernos muestran capacidades de comunicación interespecífica que son únicas entre los primates y que no pueden explicarse completamente por la experiencia individual con animales domésticos modernos. La capacidad humana para formar vínculos emocionales profundos con especies no humanas, para interpretar señales comunicativas sutiles de animales y para desarrollar empatía genuina hacia criaturas que son fundamentalmente diferentes de nosotros, parece ser el resultado de presiones selectivas que operaron durante los experimentos de domesticación paleolítica. Esto significa que los humanos modernos no solo heredamos genes de perros que incluyen material genético de megafauna pleistocénica extinta, sino que también heredamos modificaciones neurológicas que fueron desarrolladas por nuestros ancestros durante sus esfuerzos heroicos para establecer alianzas imposibles con bestias prehistóricas. Estas modificaciones neurológicas pueden explicar aspectos de la psicología humana moderna que de otra manera serían puzzling desde una perspectiva evolutiva. La disposición humana a invertir recursos masivos en el cuidado de animales domésticos que no proporcionan beneficios económicos directos, la capacidad de desarrollar vínculos emocionales profundos con especies que no están genéticamente relacionadas con nosotros y la tendencia a antropomorfizar animales, atribuyéndoles estados mentales similares a los humanos, pueden entenderse como vestigios adaptivos de capacidades que fueron cruciales para la supervivencia durante los experimentos de domesticación paleolítica. Pero quizás el legado más importante de estos experimentos no está relacionado con animales domésticos o modificaciones neurológicas, sino con conceptos fundamentales sobre la naturaleza de la cooperación y la supervivencia que continúan influyendo en la cultura humana moderna. Los experimentos de domesticación paleolítica establecieron precedentes conceptuales para formas de cooperación que trascendían los límites de especie, cultura y grupo social inmediato. Las técnicas desarrolladas para manejar relaciones simbióticas con megafauna prehistórica requerían capacidades de planificación a largo plazo, manejo de recursos complejos y coordinación social que anticiparon muchas de las innovaciones organizacionales que eventualmente permitirían el desarrollo de civilizaciones complejas. Los sistemas de intercambio intergrupal que se desarrollaron para facilitar programas de cría de megafauna doméstica establecieron precedentes para redes comerciales que eventualmente se expandirían para conectar continentes enteros. Las técnicas de comunicación a larga distancia desarrolladas para coordinar manejo de poblaciones animales dispersas proporcionaron fundamentos tecnológicos para sistemas de información que eventualmente evolucionarían hacia formas de comunicación que conectarían culturas globalmente. Más fundamentalmente, los experimentos de domesticación paleolítica establecieron la idea de que la supervivencia humana podría depender no solo de la competencia con otras especies, sino de la capacidad de formar alianzas colaborativas que beneficiaran a múltiples especies simultáneamente. Esta idea, que era radical cuando fue implementada por primera vez por cazadores paleolíticos desesperados, eventualmente se convirtió en uno de los principios organizacionales más importantes de la civilización humana. Los conceptos de agricultura, pastoreo, conservación e incluso formas modernas de manejo ambiental pueden trazarse conceptualmente hasta los experimentos pioneros de nuestros ancestros paleolíticos que primero imaginaron que los humanos podrían prosperar no dominando la naturaleza, sino colaborando con ella. Los análisis económicos de sociedades que practican pastoreo moderno han demostrado que estas culturas utilizan principios de manejo de recursos que son virtualmente idénticos a aquellos desarrollados durante los experimentos de domesticación paleolítica. Las técnicas de rotación de pastoreo, manejo poblacional y conservación de diversidad genética, utilizadas por pastores modernos en Mongolia, África y los Andes, muestran continuidades conceptuales directas con estrategias documentadas en sitios arqueológicos paleolíticos. Esto sugiere que las tradiciones de conocimiento desarrolladas durante los experimentos de domesticación prehistórica no solo sobrevivieron las extinciones masivas del final del Pleistoceno, sino que continuaron evolucionando
y adaptándose durante milenios hasta convertirse en fundamentos de economías pastoriles que sostienen millones de personas en el mundo moderno. Pero quizás la evidencia más poderosa del legado duradero de estos experimentos puede encontrarse en la respuesta emocional que los humanos modernos experimentamos cuando contemplamos las relaciones entre humanos y animales. Los estudios psicológicos han demostrado que las historias sobre vínculos interespecíficos producen respuestas emocionales más intensas en humanos que historias sobre relaciones exclusivamente humanas. Las narrativas que involucran sacrificio mutuo entre humanos y animales, cooperación interespecífica bajo condiciones extremas y lealtad que trasciende diferencias de especie, resuenan con audiencias modernas de maneras que sugieren que estos temas apelan a aspectos profundos de la psicología humana. La popularidad universal de historias sobre perros leales, caballos heroicos y vínculos entre humanos y animales salvajes en culturas que tienen contextos históricos y ambientales completamente diferentes sugiere que estos temas apelan a memorias genéticas o culturales que son mucho más antiguas que cualquier experiencia histórica documentada. Es posible que las respuestas emocionales intensas que los humanos modernos experimentamos hacia historias de vínculos interespecíficos representen ecos psicológicos de los traumas y triunfos experimentados por nuestros ancestros durante sus experimentos heroicos de domesticación paleolítica. Las historias de lealtad animal que nos conmueven profundamente, las narrativas de sacrificio interespecífico que nos inspiran y los cuentos de cooperación entre humanos y bestias que capturan nuestra imaginación colectiva pueden entenderse como expresiones modernas de memorias ancestrales sobre vínculos reales que fueron forjados en condiciones de supervivencia extrema durante las crisis climáticas del final del Pleistoceno. En este sentido, cada vez que un humano moderno experimenta amor genuino por un animal doméstico, cada vez que desarrollamos empatía hacia especies no humanas, cada vez que invertimos recursos en conservación de especies amenazadas, estamos repitiendo en formas modificadas los mismos impulsos que motivaron a nuestros ancestros paleolíticos a arriesgar sus vidas, estableciendo alianzas imposibles con bestias prehistóricas. Los experimentos de domesticación paleolítica no terminaron con las extinciones masivas del final del Pleistoceno, continuaron evolucionando, adaptándose y manifestándose en nuevas formas durante toda la historia posterior de la humanidad. La revolución neolítica que transformó cazadores-recolectores en agricultores y pastores fue posible solo porque los fundamentos conceptuales y tecnológicos de la domesticación habían sido establecidos durante los experimentos paleolíticos con megafauna extinta. Las especies que fueron domesticadas durante el neolítico, trigo, cebada, ganado, cerdos, cabras, fueron seleccionadas y modificadas utilizando principios que habían sido desarrollados miles de años antes durante los esfuerzos por domesticar osos cavernarios y lobos terribles. Las civilizaciones que emergieron durante el Holoceno incorporaron formas de organización social que habían sido pioneered durante los experimentos de domesticación paleolítica. Los conceptos de especialización laboral, manejo de recursos a largo plazo y cooperación intergrupal que caracterizaron las primeras ciudades y estados tuvieron sus orígenes en las estrategias desarrolladas por comunidades paleolíticas para manejar megafauna doméstica durante crisis de supervivencia extrema. Incluso las formas modernas de ciencia pueden trazarse conceptualmente hasta los experimentos paleolíticos de domesticación. Los principios de observación sistemática, experimentación controlada y modificación deliberada de variables para lograr resultados deseados que caracterizan el método científico moderno fueron desarrollados por primera vez por cazadores paleolíticos que necesitaban entender y manipular el comportamiento de especies no humanas para sobrevivir. La capacidad humana para la empatía interespecífica que subyace a movimientos modernos de derechos de los animales y conservación ambiental puede entenderse como la culminación de capacidades neurológicas que fueron desarrolladas durante milenios de interacción íntima con megafauna pleistocénica. Incluso nuestras aspiraciones más futuristas, los sueños de terraforming planetas distantes, de establecer ecosistemas sintéticos, de crear nuevas formas de vida a través de ingeniería genética
son expresiones modernas de los mismos impulsos que motivaron a nuestros ancestros paleolíticos a imaginar que podrían transformar depredadores prehistóricos en compañeros cooperativos. En el sentido más profundo, toda la historia de la civilización humana puede entenderse como la continuación y elaboración de los experimentos de domesticación que comenzaron en las cuevas heladas de Europa hace 30.000 años. Los cazadores paleolíticos que arriesgaron sus vidas estableciendo vínculos imposibles con osos cavernarios y lobos terribles no sabían que estaban estableciendo precedentes que eventualmente permitirían que sus descendientes transformaran el planeta entero en un jardín doméstico. No sabían que sus experimentos desesperados con megafauna prehistórica eventualmente evolucionarían hacia civilizaciones capaces de preservar especies amenazadas, de restaurar ecosistemas degradados y de imaginar futuros donde la cooperación interespecífica podría extenderse hasta incluir formas de vida que aún no han sido creadas. Pero sabían con la certeza que viene solo de experiencia vivida bajo condiciones extremas, que la supervivencia humana dependía no de la dominación de la naturaleza, sino de la capacidad de formar alianzas que trascendieran los límites que la evolución había establecido entre especies. Esa sabiduría, forjada en las sombras heladas del final del Pleistoceno, preservada a través de extinciones masivas y transmitida a través de milenios de transformación cultural, continúa guiando a la humanidad mientras enfrentamos desafíos globales que requieren formas de cooperación que trascienden no solo diferencias de especie, sino diferencias de cultura, ideología y nacionalidad. Las bestias prehistóricas que nuestros ancestros intentaron domesticar se extinguieron hace miles de años, pero los vínculos que establecieron con ellas, los conceptos que desarrollaron para mantener esas relaciones y las capacidades neurológicas que evolucionaron para facilitar esa cooperación continúan viviendo en cada humano moderno. Cada vez que extendemos compasión hacia una especie no humana, cada vez que invertimos en la preservación de ecosistemas amenazados, cada vez que imaginamos futuros donde humanos y naturaleza prosperan juntos, estamos honrando el legado de aquellos cazadores paleolíticos que primero soñaron que la cooperación interespecífica podría ser la clave no solo para la supervivencia, sino para la prosperidad de múltiples especies simultáneamente. Sus experimentos con mascotas prehistóricas imposibles establecieron precedentes que continúan inspirando y guiando a la humanidad mientras navegamos hacia futuros que ellos no podrían haber imaginado, pero que más de posibles a través de su coraje, su creatividad y su disposición a arriesgar todo por la posibilidad de vínculos que trascienden las barreras que separan a las especies. En el análisis final, la historia de las mascotas prehistóricas más extrañas que los humanos intentaron tener no es realmente una historia sobre animales extintos, es una historia sobre la capacidad humana para imaginar formas de cooperación que van más allá de cualquier cosa que había existido antes, y sobre la disposición a arriesgar todo por la posibilidad de crear vínculos que trascienden las limitaciones que la naturaleza parece imponer. Esa capacidad y esa disposición siguen siendo las características más distintivas y esperanzadoras de la humanidad moderna.